Hola, hola. En un momento empezamos, ¿vale? Perfecto. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hola, Diana, ¿qué tal? Buena tarde. Qué gusto poder escucharlos y acompañarlos. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues voy a esperar a que se empiecen a unir un poco más de colegas. De todos modos, voy a empezar a mandar la información para que nuestros otros colegas se enteren que ya estamos por acá y en breve estaremos comenzando, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Si gustan, pues vamos dando inicio para que también podamos completar el tiempo y pues para empezar a platicar acerca de esto que me parece un poco interesante. ¿Podemos iniciar a qué? Sin problema. Adelante, Javi, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias a todos los que se unieron. Y Javi, pues un placer tenerte por acá compartiéndonos sobre tu expertise. Y pues bienvenido, la cámara es toda tuya. Perfecto, ok. Muchísimas gracias, Ake. Pues me da muchísimo gusto, pues, los colegas de Neopraxis que se reúnen con nosotros para poder platicar un poquito acerca de este tema que es bastante importante, bastante interesante, y que pues esto les puede servir si ustedes trabajan con familias, si trabajan con personas que tienen hijos, si ustedes tienen hijos, inclusive podrán identificar ciertos aspectos que ahorita se está presentando mucho, lo que es precisamente un trastorno llamado el trastorno posicionista desafiante. Bueno, mi nombre es Javier Vargas, un gusto saludarlos a todos. Vamos a platicar un poquito acerca de este trastorno el día de hoy en esta edición de Colega a Colega, que la verdad me dio muchísimo gusto que me hayan invitado y que pueda ser partícipe de este proceso que se está llevando a partir de esta plataforma por medio de las redes digitales y todo ese rollo, ¿no? Ojalá que podamos seguir compartiendo y conociendo. De verdad estoy a sus órdenes.
Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy del trastorno oposicionista desafiante. Ese trastorno que estoy trabajando actualmente con unos cuantos pacientes que tengo, que definitivamente ha sido una pesadilla para muchos padres de familia y personas que representan autoridad. Definitivamente ha sido muy complejo. Pero el día de hoy hablaremos un poquito acerca de esto, cómo funciona, más o menos qué es lo que podríamos pensar que puede detonar esta situación. De antemano una disculpa, no sé si de fondo escuchan la música, precisamente hoy descansa mi vecino que pone su volumen a todo lo que da y de repente interfiere un poquito, esperemos que no sea un problema, pero vamos a platicar un poquito acerca entonces de ese trastorno. Bueno, pues primero las credenciales, ¿no? Yo soy Javier Vargas, soy psicólogo, psicoterapeuta sistémico familiar de pareja individual. Me especialicé en adolescencia e infancia con un enfoque cognitivo-conductual. También soy promotor de los derechos de los niños y de las niñas, así como también la participación infantil y juvenil en los círculos de toma de decisión de varios aspectos en los muchachos, y tengo también formación como psicólogo social. Hay algunas otras cosas, pero bueno, esto es lo que realmente nos compete para el tema del día de hoy, que me interesa mucho poder hablar acerca de ello. Bueno, hola Juve, ¿qué tal? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Pues vamos a darle seguimiento. Bueno, vamos a hablar acerca de este trastorno, acerca de el trastorno oposicionista desafiante. El trastorno oposicionista desafiante viene precisamente de los trastornos del comportamiento, y al tener esta visión, la tasa de prevalencia ha aumentado significativamente con respecto a esto, ¿no? Un favorzote, si me pueden ayudar a cerrar sus micrófonos, se los voy a agradecer mucho para que podamos escuchar sin ningún tema. Si quieren ustedes participar, pues por favor apóyenme con la manita que tiene la herramienta del Zoom, y ahí con todo gusto les cedemos la palabra para que podamos participar. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, los trastornos de la conducta y del comportamiento es parte de, entonces, el trastorno oposicionista desafiante presenta características de un trastorno del comportamiento, y la tasa de prevalencia ha aumentado últimamente. Se han dado muchos casos y de hecho la prevalencia en este sentido se ha desarrollado desde muy temprana edad hasta casi terminando la adolescencia. Se está viviendo bajo este esquema del trastorno oposicionista desafiante en muchos jóvenes y niños con ciertas características específicas. Los trastornos del comportamiento se nutren de medios ambientes conflictivos y perturbadores, que eso es lo que les comentaba, y que ahorita pues vamos a explorar un poquito acerca de esto. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad de alguno de ellos, el trastorno de disocial y el trastorno negativista desafiante son los considerados como los trastornos de comportamiento más comunes en niños principalmente, ¿no? Es importante tomar en cuenta que hace algún tiempo se firmó la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención por los Derechos de los Niños, en donde el principal objetivo es que se proteja sobre todo a cualquier infante, no importando dónde nos encontremos. Se llama el interés superior del niño. Y es por ello que entonces se da también un acercamiento más hacia el desarrollo de la infancia y de la adolescencia para permitir que sus procesos de desarrollo se cumplan de una manera adecuada, que haya aspectos donde el muchacho pueda disfrutar, conocer, aprender y sobre todo integrarse en un aspecto social. Eso es muy importante. Bueno, pero a todo esto, vamos a platicar acerca de esto. ¿Qué es el trastorno oposicionista desafiante y en qué consiste? También se le conoce como el trastorno negativista desafiante, o sea que el muchacho, el niño siempre te va a decir que no, para nada, no va a querer absolutamente nada. Consiste en un modelo recurrente de comportamiento negativo, siempre estará a la defensiva, es desafiante, busca la manera de poder confrontar a sus figuras de autoridad, es desobediente y muchas veces opera de una manera hostil hacia las figuras de autoridad y persiste por lo menos para que se pueda considerar como un trastorno oposicionista desafiante. Tiene que haber tenido por lo menos 6 meses bajo la misma condición. Una pesadilla para muchos papás y que definitivamente ha sido conflictivo para poder que la dinámica familiar pueda tener una función específica. Les quiero compartir un momento, un video, si ustedes me permiten. Este video que les quiero compartir el día de hoy es algo que me gustaría mucho. Ok, vamos a compartir pantalla, compartir sonido. Y
me gustaría que por favor pusiéramos atención un poquito a este video. Vamos a hacer un mientras. Esos mugrosos papeles son horribles. ¡Idiotas! ¿De qué estás hablando? Oposicionista de Sofía. De los niños. ¿Los niños? Ese elevador es una trampa mortal. Él necesita un jardín donde pueda lanzar la pelota, nadar. Pero adoro Nueva York. Por favor, pareces disco rayado. Es cuestión de prioridades, Eva. Se es niño solo una vez. Busca casa tanto como quieras, pero escucha lo que digo. No pienses dejar la ciudad. Kevin, ya basta. Dije que pares. Deja que mami y papi hablen. Kevin, que te calles. Ya te hiciste. No te hiciste. ¡Oh! ¿Te estás divirtiendo? Le voy a mandar ya los papeles hoy a tu hermano. Me da que la... ¡Ay! Eso es algo idiota. Apágalo. Hijo, ¿te importa si pasamos a la tienda? Quiero ir a casa. Es que necesito pasar por... This is Filmora 9, the easy-to-use, drag-and-dropping, multi-track, screen recording, social sharing video editor. Get Bueno, no sé si alcanzaron a ver el video, pudieron apreciar algo y me gustaría pues, saber qué opinan acerca de lo que acabamos de ver. Alguien que le gustaría como que participar y compartir un poquito de lo que acabamos de ver. Claro, efectivamente es una película muy, muy buena. Es una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Y es algo que precisamente ejemplifica bastante bien cuál es el trastorno oposicionista desafiante, ya que, pues como vimos, tiene actitudes desafiantes. En todo momento, pues el niño parece que se burla, parece que se está generando de alguna manera una forma en la cual pone en desafío a los padres de familia, ¿no? Me gustaría que pudieran ver esa película y pues bueno, vamos a darle seguimiento a nuestra plática el día de hoy, ¿no? Les comentaba, el trastorno negativista desafiante o oposicionista desafiante consiste en un modelo recurrente de comportamiento negativo que es desafiante, desobediente, es bastante hostil hacia las figuras de autoridad y persiste durante por lo menos 6 meses, como lo habíamos comentado. Este trastorno es un trastorno que definitivamente se conforma de diferentes factores. Número 1, el factor ambiental, que tiene que ver con el aspecto social, cómo se está viviendo. También la teoría del aprendizaje, cómo es que se dan los aprendizajes o cómo es que se está dando también a partir de los estilos de crianza, los factores cognitivos y los factores familiares. Todo ello genera precisamente que pueda darse el trastorno oposicionista desafiante con ciertas condiciones que ahorita vamos a estar platicando. No todo es oposicionismo desafiante, pero sí es importante poder diferenciar. Recordemos que cuando el niño nace tiene etapas de desarrollo
donde el yo está más desarrollado, donde hay egoísmo del niño, donde no hay una conciencia social y definitivamente atiende a tener ciertas conductas. Pero ¿en qué momento podemos entonces empezar a pensar que se trata de un trastorno de la conducta y no se trata de un desarrollo natural del muchacho o del niño en ese momento? Bueno, hay que tomar en cuenta diferentes factores que se están viviendo en diferentes dimensiones. Los factores desde la dimensión individual son los siguientes. Hay que tomar en cuenta lo que es el temperamento del niño. La genética también tiene muchísimo que ver. La presencia de retraso intelectual o a lo mejor que hay algunos problemas de aprendizaje. Los déficits en habilidades sociales, en habilidades personales, motrices inclusive, ¿no? La presencia de enfermedades crónicas como epilepsia o la diabetes también pueden influir en que el posicionismo desafiante se pueda prestar. Factores neuroendocrinos del niño, que tiene que ver precisamente mucho con otro tipo de situaciones que no tienen que ver tanto con la conducta, que es de origen biológico, y la presencia de un diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Les cuento, precisamente tengo un par de pacientes que cuentan con trastorno posicionista desafiante, pero uno de ellos había desarrollado previamente lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bajo cierto esquema familiar o bajo ciertas dinámicas, esto detonó y empezó a derivarse también en tener ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad junto con el trastorno oposicionista desafiante. Bueno, ahora, desde la dimensión familiar, pues bueno, tiene que ver con los estilos de crianza inadecuados, donde puede prevalecer la violencia, donde haya abandono, donde existan padres ausentes, o donde no se reconozcan, o la violencia pueda estar a flor de piel durante todo el tiempo a lo largo de la convivencia familiar. El estado mental de las figuras paternas tiene mucho que ver, y en muchas ocasiones esto genera conflictos a lo largo de la construcción familiar. Y el niño va también observando y va generando también el trastorno a partir de estas dinámicas de violencia, del estado mental de las figuras paternas, y sobre todo también el vínculo afectivo. ¿Cómo es que se está dando el vínculo afectivo? Se está manejando desde una perspectiva donde existe la restricción hasta pasar inclusive a la parte donde existe una ¿cómo llamarlo? Perdón, con una capacidad de que se le permita toda una sobrepermisividad principalmente, ¿no? En ciertos casos, ya hablando de la adolescencia, pues tiene que ver con abuso de sustancias tóxicas y también si es que tiene acceso a situaciones de criminalidad, problemas de pareja, inclusive también pueden afectar en el aspecto del oposicionismo desafiante de los hijos y el abuso físico, sexual y el emocional. Una disculpa por todos los errores ortográficos, pero sí, definitivamente parte de ello, de lo que estábamos comentando el día de hoy, el oposicionismo desafiante es un aspecto que no solamente ataca a quien tiene el padecimiento, sino que profundiza a lo largo de toda la familia. Bueno, los factores de riesgo social, o sea, dentro del entorno es la ausencia de vivienda. En muchas ocasiones tiene mucho que ver la ausencia de vivienda o viviendo en malas condiciones, cinturones de pobreza, aislamiento social, ya sea por parte de los padres o de toda la familia entera, o aislando únicamente al menor, o un poder adquisitivo precario que no permite que haya a lo mejor condiciones para una vivienda digna o una situación donde los jóvenes o los niños puedan vivir un desarrollo adecuado y óptimo. Otra situación es la asociación con grupos de iguales que son conflictivos, como las pandillas, los combos, los grupos que de repente pueden llegar a ser mala influencia para el niño desde la perspectiva o que pueden tener conductas de riesgo, donde existen precisamente este tipo de dinámicas y que pueden atentar contra la integridad física o inclusive la emocional del muchacho. El consumo de alcohol o drogas a etapas tempranas. Yo en algún momento con algunos de ustedes les platicaba acerca de mi viaje a Colombia, donde yo trabajé en una escuela, y precisamente ahí, en esa escuela donde yo estuve dando algunos talleres de prevención de uso y abuso de sustancias psicoactivas, el grueso de los muchachos, sobre todo de los terceros, cuartos y quinto años, tenían consumo de alcohol o de drogas en etapas muy tempranas, ya era como algo natural para ellos,
e inclusive tenían conductas agresivas con los profesores. En varias ocasiones hubo confrontamientos a golpes con profesores, con otras instancias de autoridad dentro de la escuela, y eran situaciones bastante complejas, ¿no? Y pues las zonas urbanas también pueden ser una situación que puede generar que existan ciertos aspectos. Estas zonas urbanas obviamente pueden ser zonas que sean con tendencia a poner en riesgo la integridad física del menor en ese contexto, ¿no? Bueno, ¿cómo encontramos o cuáles son las manifestaciones clínicas que consideramos que puede tener un niño con oposicionismo desafiante? Bueno, es un niño que siempre tiene rabietas, siempre está haciendo berrinche, no le gusta absolutamente nada, se tira al piso, procura llamar la atención, tiene excesivas discusiones con los adultos, definitivamente es un constante conflicto, cuestionando las reglas de autoridad. También se niega a acceder a solicitudes de los adultos, siempre es un no, por eso es el oposicionismo o el negativismo desafiante, donde nada de lo que diga el adulto es acreditado o aprobado por el menor. Eso también es una situación importante. Cuestiona constantemente las normas, se niega a obedecer las reglas, sobre todo al interior de la casa. En una primera etapa, al interior de la casa es donde empieza a haber violencia, violencia con las mascotas, empieza a haber desestimación, golpes, algunas situaciones que de repente pueden generarse al interior de la familia, y sobre todo hay una parte donde puede potenciar más el trastorno oposicionista desafiante hacia el menor. Es cuando existe un exceso de permisividad y no se manejan de manera clara los límites al interior de la crianza del muchacho. Esto es algo que se presenta muchísimo en ese sentido. Su comportamiento está dirigido a molestar o a enojar a los demás, incluyendo a los adultos. En uno de los casos que yo estudio, hay una de las muchachas que tiene oposición desafiante, una adolescente de 12 años, 13 años, y ella busca precisamente el conflicto. Al momento de que tiene una crisis, busca hacer enojar a sus papás, los molesta, les pega, les avienta, rompe cosas, inclusive, pues, pierde el control de esfínteres o lo hace a propósito en cualquier parte de la casa, exhibiendo que se está manifestando desde ese punto de vista, ¿no? Y en muchas ocasiones, hasta que llega un punto en el que el menor logra tener la atención y la agresión de los padres, es como ya logra calmarse el niño. De alguna manera busca ese conflicto, pelea, y hasta que tiene esa satisfacción, que eso es lo principal que está buscando, su satisfacción inmediata, es cuando precisamente el niño deja esta parte desafiante, ya que no tiene la capacidad precisamente de tener un autocontrol emocional. Culpa a otras personas por su mal comportamiento o sus errores, nunca asume la responsabilidad de sus actos y busca la manera de culpar a otros, siempre echándole la culpa, mintiendo, generando diferentes dinámicas para evadir precisamente la responsabilidad que le compete. Todas las demás personas, incluyendo sus padres, sus amigos, familiares, todo ello también generan de alguna manera un fastidio para ellos y son un conflicto para el niño que tiene trastorno oposicionista desafiante. Tiene frecuente actitud de enojo, parece que todo le molesta, todo le enoja, y a veces recurre, cuando ya son en una etapa de adulto, al sarcasmo precisamente para evitar que haya de alguna manera pérdida de ese poder, porque también eso le representa un poder. A este trastorno también se le conoce como el trastorno del emperador. No sé si ustedes recordarán, los que vieron la serie, conocerán la serie de Game of Thrones, reconocerán a Joffrey, que es uno de los adolescentes que tiene el trono y que tiene conductas desde este calibre, ¿no? Que no rinde cuentas a absolutamente nadie, todo se decide como él dice que debe de hacerse las cosas, y puede llegar a ser una persona demasiado agresiva y lasciva. Ese es como un ejemplo, como un poquito más acercado de cómo puede darse un oposicionismo desafiante. Habla con severidad o poco amable. En muchas ocasiones se presta este tipo de conductas, sobre todo con los jóvenes y los niños que sufren de oposicionismo desafiante, y es una condición que se vive al interior de la familia que detonan demasiadas situaciones. Bueno,
¿Cuáles son los criterios para que se pueda hacer el diagnóstico de este trastorno posicionista desafiante? Antes de continuar con esta parte, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar o alguna intervención? Bueno, ok, entonces vamos a continuar entonces. Denme un momento que aquí está. Muy bien. Un patrón que es del comportamiento negativista desafiante es precisamente lo que les comentaba. Debe de existir por lo menos 6 meses con esta misma conducta para que se pueda considerar como trastorno negativista desafiante y que por lo menos tenga 4, mínimo 4 de estos que estamos enumerando precisamente en este momento. Son 4 comportamientos de los siguientes. A menudo se encoleriza o incurre en berrinches y pataletas en todo momento, de todo se enoja, se tira al suelo, grita, se exhibe, inclusive hay personas que van en la calle con hijos desafiantes y los hijos desafiantes empiezan a gritar que su padre lo está secuestrando, que le ayuden precisamente para poder generar un conflicto en ese sentido y tener el placer de poder cumplir con ese desafiante, esa conducta desafiante con respecto a los demás. A menudo discute con los adultos, a menudo desafía activamente, rehúsa a cumplir sus obligaciones. En casa tiene siempre un relajo, no puede lograr tener de alguna manera orden en su casa, todo lo tira, siempre está sucio, siempre está buscando la manera de romper objetos o inclusive cosas que sabe que son de valor para terceras personas, procura romperlas, procura mancharlas, procura dañarlas de alguna manera. Como lo vimos ahorita en la película, en el fragmento de la película de Tenemos que hablar de Kevin, ahí se ve que tiene un montón de mapas, un montón de papeles pegados en la pared, y en otra escena se ve como el niño ya ha echado un montón de pintura o cosas en todo lo que ya había tenido en esa habitación. Ese tipo de conductas de repente se presta mucho y es muy recurrente en niños desafiantes. A menudo molesta deliberadamente a otras personas buscando precisamente su enfado, que eso le genera un placer, un goce en ese momento. A menudo acusa a otros de sus errores por su mal comportamiento o también es susceptible o fácilmente es molestado por otros. Siempre se siente la víctima, siempre siente que las cosas no son su culpa, son culpa de otra persona. A menudo es colérico y se siente resentido y en muchas ocasiones esto es algo muy importante y muy característico del oposicionismo desafiante, que tiene que ver precisamente con que es una persona rencorosa, es un niño rencoroso, inclusive puede ser vengativo. No tienen idea, en verdad, cómo me ha tocado ver personas, niños que sufren este trastorno y que tienen un alcance, porque son niños sumamente inteligentes en algunos casos, y cómo de verdad generan y maquinan un montón de situaciones para poder vengarse de algo que no les generó un placer cuando no obtuvieron algo, y cuando definitivamente la frustración llega a ellos, buscan la venganza, buscan la forma en la cual puede ser, y cuando no existe un adecuado control, como no tienen límites, el niño puede llegar a situaciones que inclusive pueden dañar a otras personas en su integridad física, emocional, psicológica o inclusive también a perder la vida. En muchos casos se ha prestado que el niño vengativo utiliza recursos para poder saciar ese deseo de venganza. Y eso es algo complicado. Ok. ¿Cuál es el pronóstico que se da hacia un niño que en etapas tempranas tiene trastornos de oposicionismo desafiante y que no son tratados? Bueno, estos niños presentan diferentes riesgos. Y estos riesgos son como el rechazo de sus compañeros o de otros adultos. Van de un lado al otro, no logran consolidar relaciones sanas, no logran generar vínculos afectivos adecuados y siempre están basados en el conflicto. Existen el incremento de conductas inapropiadas con cristalización de las mismas, como les comentaba, qué tipo de conductas. Una paciente, les comentaba, de repente se hacía del baño, no tenía control de sus intereses, se hacía popó, se hacía en casa, y lo hacía en los lugares donde fuera visible, y no lo recogía, y lo hacía de una manera pues, totalmente a propósito para poder exhibirse, ¿no?
rompía cosas y esta paciente tiene un gatito y pues en todo momento lo está golpeando, lo está picando, lo ahorca, es muy agresivo con los gatos, en el caso de esta persona, y es una chica que a sus padres los golpea constantemente, al grado de que los padres de familia de repente no llegan a no a tener ciertas conductas y buscan, para evitar tener algún conflicto, complacerlo y ser excesivamente permisivos, evitando cualquier situación. Si pide un dulce, se lo dan; si pide comida, se lo dan; si están viendo a alguien la televisión y él dice, quita eso, yo quiero ver mi televisión, se lo permiten. Entonces no hay un adecuado manejo de límites ahí. ¿Ok? También hay niños que a temprana edad empiezan con el consumo de sustancias. Existe el fracaso escolar y el riesgo de abandonar la escuela. En muchas ocasiones esto sucede. ¿Por qué? Porque no hay un interés. La escuela no les representa algo que les dé un placer emocional, un placer individual, o que pueda ayudarles a que ellos puedan, pues, bueno, hacer lo que ellos desean. Entonces les representa un conflicto y muchas veces existe la deserción escolar. El consumo de sustancias, como se les había comentado, del tabaquismo a edad más temprana. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir ciertas situaciones de estrés, ansiedad. Y el consumo de alcohol a edad más temprana, así como también el consumo de drogas. El niño que vive el oposicionismo desafiante en todo momento vive también una situación de angustia, de desesperación y ansiedad en todo momento. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el deseo. Al momento de que no cumple sus deseos de lo que él quiere, empieza a tener ciertos ataques de estrés y ansiedad de una manera muy potenciada. Al generarse este tipo de dinámicas, entonces el niño busca, para poder de alguna manera tranquilizar o cumplir ese placer, pues a través del conflicto tener este tipo de conductas. Esto a veces ya no es suficiente para el niño, sino lo que sucede es que empieza a incurrir a otras conductas como consumo de alcohol y tabaquismo, consumo de drogas, o inclusive ya existe niños que empiezan a tener situaciones de sobresexualización o experiencias sexuales, ¿no? Esto ha pasado con algunos pacientes que conozco en un centro de rehabilitación y que pues ya son situaciones un poco más pues, complicadas en su tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Ok. También, como les comentaba, actividad sexual de riesgo o edad más temprana, desajustes familiares o un estrés familiar, porque todos operan en las necesidades o en los deseos que tiene el menor. Toda la familia es parte del menor y el menor es quien decide cómo y qué es lo que se hace, y todos los demás se someten al mismo nivel. Por eso se llama el trastorno del emperador, ¿no? Que es una connotación negativa, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Continuar con su evolución hacia el trastorno de conductas, observar traslape entre dos entidades de la adolescencia. Está el trastorno posicional desafiante como un proceso que se está viviendo ya como tal, como trastorno, pero de repente al momento de que va creciendo de la niñez a la infancia, empieza a tener diferentes crisis que se traslapa, que tiene que ver con el estado de su desarrollo hormonal, biológico y psicosocial de que representa la adolescencia. Entonces, las conductas de riesgo se potencian y empieza a haber diferentes factores que pueden poner todavía más en riesgo a los que padecen trastornos de déficit de atención que no son atendidos de una manera adecuada. En niños adecuadamente tratados puede lograrse la remisión de muchas manifestaciones y funcionamiento general más apropiado. El niño, a través de ciertas técnicas y a partir de ciertos aspectos que ahorita vamos a platicar, va a empezar a tener como una forma en la cual va a poder mitigar ciertas situaciones. La terapia cognitivo-conductual es pilar fundamental para ello. El refuerzo familiar, las redes de apoyo, son situaciones que nos van a ayudar precisamente a que el niño pueda vivir ciertas situaciones que puedan ser un poquito más mitigantes en este trastorno. No significa que desaparecerán, seguirá atendiendo conductas desafiantes, pero ya habrá técnicas para que él mismo ya la pueda identificar y que también pueda de alguna manera empezar a generar un control de este tipo de situaciones. ¿Ok? Bien.
Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que conlleva precisamente este proceso del trastorno posicionista desafiante? ¿Cuál es el objetivo de que tengamos este tratamiento? La meta es que se logre el control de las respuestas que representan agresión, que existan normas y límites bien definidos y bien establecidos, que exista un desarrollo donde te puedas adaptar, el niño se pueda adaptar a su entorno social y de un desarrollo apropiado del lenguaje a través de las normas, los valores, las costumbres que tengan que ver y que sean favorables para un desarrollo adecuado para el niño, que tenga espacio para expresar sus emociones y sus sentimientos, así como también él pueda reconocerlos, trabajar específicamente también la inteligencia emocional en un aspecto dependiendo del periodo de desarrollo donde el niño se encuentra. Vamos a sacar también de algunas situaciones psicofarmacológicas que en algunos casos no llegan a ser suficientes, sí existen y ayudan a minorar ciertos síntomas como lo que es la impulsividad, lo que tiene que ver con la agresividad, pero en pocas ocasiones se puede lograr a generar este tipo de situaciones. Ok. Sí es importante que, bueno, al momento del consumo de este tipo de psicofármacos para regular la conducta y apoyar precisamente a ello, se trata acerca de inhibidores de recaptación de serotonina, precisamente, para evitar conductas agresivas. Se ocupa lo que es la espiridona y aripiprazol, que son precisamente esos inhibidores que evitan que el muchacho tenga esos impulsos. Ajá. También el tratamiento puede estar asociado a comorbilidades psiquiátricas y que exista una buena respuesta terapéutica. Ahí hay un aspecto que creo que es importante, que siempre el trastorno posicionista desafiante, yo siempre he trabajado de la mano con psiquiatras para poder dar este seguimiento. El trastorno posicionista desafiante en muchas ocasiones requiere que este tratamiento que existe al interior del psiquiátrico ayude a que el niño pueda tener y bajar estos niveles de impulsividad que pudiera llegar a tener, y a partir de la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar y la terapia de grupo, nos ayude a que el niño pueda tener una integración social y que pueda tener una tranquilidad para poder desarrollar su cotidianidad de alguna manera. En psicoterapia, bueno, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa lo que sería la psicoterapia individual con un enfoque cognitivo-conductual. ¿Para qué nos sirve esto? Para resolver cualquier problema de comunicación, dotarlo también de habilidades sociales, de herramientas que puedan serle útil para que pueda detenerse, como lo que es el tema de la inteligencia social, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, y principalmente los vínculos fortalecidos a partir de la empatía, que también es algo que carece un niño que tiene trastorno posicionista desafiante. La empatía no es un punto en el cual podamos tenerlo bien reforzado en un primer momento. Se tiene que trabajar la parte de ser empáticos, la parte en la cual pueda reconocer que el otro existe. Y en ese contexto también otro aspecto de psicoterapia que es fundamental en el trastorno es el manejo de la terapia familiar, para poder introducir cambios en la familia, que las dinámicas que se den puedan ser visualizadas a partir de la propia realidad que están viviendo cada una de esas personas. La mejor capacidad para mejorar la capacidad de comunicación, que eso es súper importante, y fomentar la interacción entre los miembros de la familia, que en muchas ocasiones la psicoterapia arroja cuáles son las deficiencias al interior de la comunicación y una adecuada crianza en la familia. La terapia grupal, que nos sirve precisamente para el desarrollo y utilización de habilidades interpersonales para que pueda socializar y aprender nuevas formas en las cuales puede socializar el menor. Eso es importantísimo. Ok, hay un programa en la Universidad de Berkeley que se llama Defiant Children, o sea, niños desafiantes. Y en ese sentido es una técnica que se utiliza cuando existen diferentes tipos de riesgos. ¿Cuáles son? Precisamente qué aspectos cubren estas etapas.
es aprender a prestar atención al hijo, que eso en muchas ocasiones no se presta. La mayoría de los casos que yo conozco, existen padres ausentes o no hay padres como tal. Sabemos que la dinámica laboral, la nueva realidad y sobre todo el tema de la pandemia en muchos casos ha generado que no haya una atención hacia los hijos. O simplemente pues el embarazo infantil, el embarazo adolescente, que no haya a lo mejor una connotación con los hijos. Hay muchas razones por las cuales no podemos tener atención a nuestros hijos y que puede detonar en algún trastorno de alguna manera. Usar la atención para conseguir que obedezcan o se ajusten a la norma establecida. Esto es más que nada que el niño conozca cuáles son precisamente los beneficios o cómo funcionan las normas y las reglas. ¿Cuál es el beneficio que el niño tendría a partir de establecer normas de convivencia y reglas al interior de su familia, inclusive al interior de sí mismo, para mantener un orden que es necesario en esta etapa de desarrollo del niño? Ordenarse de una manera más eficaz y enseñar a no interrumpir, que esta es una situación que cuando no tiene la atención del niño, busca la atención, interrumpe, llama, y cuando no tiene la atención empieza a generar conductas conflictivas para llamar la atención. Establecer un sistema de recompensas, que esto también es importante. En etapas más tempranas, este sistema de recompensas nos ayuda a manejar precisamente la cuestión del desborde emocional, y al tener esta condición podemos precisamente permitir que el joven o que el niño en esa cuestión pues pueda tener este sistema de recompensa como un sistema de poder ir diluyendo poco a poco conforme va creciendo el niño, y el sistema de recompensas no sea algo que posteriormente se pueda convertir en un conflicto. Aprender a castigar o a sancionar. La palabra castigo no me agrada mucho, y soy muy honesto, pero quizás poder poner en práctica algunas dinámicas para poder generar un comportamiento de manera constructiva. El hecho de poder limitar, sería a lo mejor la palabra que ocupar, poner límites con respecto a ciertas dinámicas y conductas, son muy importantes para que también el niño aprenda, pero haciéndolo de una manera constructiva. En muchas ocasiones, cuando ponemos límites, se hace uso de la violencia para poner estos límites, ya sea una violencia física, emocional, psicológica, de cualquier índole, pero que esta violencia al fin y al cabo puede tener una repercusión. Cuando tenemos una crianza positiva, nos ayuda precisamente a que podamos enseñarle a nuestros hijos cuál es la mejor forma en la cual podemos tener una comunicación adecuada, siempre buscando palabras asertivas, buscando la forma en la cual tenemos una regulación y autorregulación emocional, y también pues poder tener la capacidad de construir vínculos sólidos que tengan los padres de familia y otras personas para que la dinámica pueda darse de una manera constructiva. Tiempo fuera, que significa es que si nos encontramos en una situación donde el niño está teniendo una crisis de trastorno posicionismo desafiante, entonces buscar la manera de que, ¿sabes qué? Tiempo fuera significa que vamos a darnos un tiempo, separarnos, buscar la manera en la cual el niño tenga un espacio de time out para evitar que el niño pueda seguir teniendo este tipo de conductas. Esto se establece ya conforme a la dinámica al interior del proceso terapéutico en familia. Y aprender a controlar al hijo en los lugares públicos, que esto es bien importante. De hecho, hay un libro que es importante que podamos revisar si ustedes están interesados en este contenido. Aprender a controlar a nuestros hijos en lugares públicos, y no trato como un control, sino manejar precisamente el tema de la negociación y aspectos que son importantes al interior de la crianza, donde la cuestión pública se lo vamos a enseñar desde ese punto de vista. Lo vamos a lo mejor a felicitar de manera pública, pero en lo privado es cuando lo vamos a educar de alguna manera, lo vamos a corregir para evitar exhibir ciertos aspectos. Esto es importante también. A veces no es posible porque también nosotros, como somos sujetos con emociones y sentimientos, llega un punto que quizás nos podemos desbordar. Pero siempre teniendo la conciencia que un niño que sufre este trastorno es el que de repente está hablando. Implica que también nosotros tengamos esa conciencia y busquemos la forma de que la crianza sea de manera más positiva. Bueno, y en el aspecto de las estrategias operantes está la parte del reforzamiento a través del conductismo. Se hace por medio de algún estímulo positivo y en algunas veces puede ser por medio de algún estímulo negativo.
Pues eliminar las conductas negativas, principalmente en un primer momento de la familia o de los que son los educadores o los acompañantes o los que crían al menor. Y así empezar también a generar una transformación, una reconfiguración en el niño a partir de estas conductas negativas que pueda llegar a tener. Eliminar la atención que actúa como reforzamiento negativo. En muchos casos se debe dejar solo al niño en la habitación y volver cuando pare de llorar o gritar. Esto nos ayuda a que el niño pueda autorregularse, que se pueda calmar y que podamos tener nuevamente esta actividad. Tiempo fuera, lo que les comentaba, reforzar un reforzamiento positivo o un tiempo fuera en la técnica de modificación del comportamiento que nos ayuda a evitar conductas indeseables. Al interior de la escuela de repente se da mucho esto. Si el niño se encuentra mal, si está teniendo conductas inadecuadas, agresivas, ¿qué hacen las profesoras por lo general? Se salen con el menor o van con otro profesor y le dan un tiempo fuera para platicar o lo dejan solo en algún momento, ¿no? Posteriormente se le indica que se puede integrar y que nuevamente no debería de tener ese tipo de conductas y que para evitar que nuevamente tuviera alguna situación, pues bueno, entonces tratar de empezar a regular sus emociones, sus sentimientos. Contratos de conducta o sistema de recompensas, que es precisamente donde yo tendría a lo mejor la capacidad de negociación, yo tendría a lo mejor una técnica para poder negociar con este menor y que pues haya un ganar-ganar. Muchas veces es un perder-ganar o un ganar-perder, dependiendo de la condición que se presta, pero la cuestión es de que la negociación es una técnica en la cual a cierto niño podemos empezar a trabajar la disminución de conductas agresivas o que están asociadas al trastorno oposicionista desafiante. ¿Ok? ¿Ok? El diagnóstico diferencial, los trastornos de aprendizaje son parte del trastorno de desarrollo, no de todos, pero no son compatibles con el deterioro de la comprensión del lenguaje, retardo mental o comportamiento negativo. Es notablemente o mayor observada en algunos jóvenes de ciertas edades. Entonces, ¿qué significa esto? El comportamiento negativista no es notable en ese sentido. El mayor número de personas que se observa que tienen este contexto del oposicionismo desafiante son niños que tienen desde los 2 años y en muchas ocasiones era hasta los 13, 14 años. Ahorita inclusive hasta los 17 años hay niños que han tenido oposicionismo desafiante. ¿Ok? Y tampoco es compatible con trastornos del humor como lo que sería el trastorno bipolar o el trastorno de la conducta, ¿no? O el trastorno de personas que sufren de psicosis. Entonces, esto es una cuestión totalmente indiferente a ellos. Esto del oposicionismo desafiante es un trastorno que si se trata de manera adecuada puede manejarse y puede vivirse casi de una manera común sin tener secuelas importantes a lo largo de la vida. ¿Ok? ¿Con qué sí podemos tener el trastorno oposicionista desafiante asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a los trastornos de humor también, problemas de aprendizaje y el problemas de lenguaje también se pueden prestar? Que el tema del trastorno oposicionista desafiante, al no tener precisamente su sistema de recompensas individual del niño de una manera adecuada, ¿qué es lo que sucede? Entonces se presta que estos trastornos o estos problemas de aprendizaje y de lenguaje se acentúen más. Es parte también de lo que se puede vivir en un trastorno oposicionismo desafiante. Bueno, ya por último, para que podamos cerrar, aquí tengo un algoritmo de tratamiento farmacológico para el niño con trastorno negativista desafiante y para los adolescentes. Esto se los voy a compartir para que lo puedan tener. Se habla desde el tema de cómo se hace la evaluación diagnóstica, lo que es la historia clínica, la evaluación familiar y la evaluación escolar. En estos contextos es como vamos a empezar a ver cuáles son sus dinámicas personales. En la etapa 1, si existen estas condiciones, entonces empezamos a trabajar precisamente la psicoeducación, a partir también del trabajo con los padres, los profesores y algunas otras personas alrededor del niño. Se utilizan otro tipo de criterios para evaluarse que están basados precisamente en algunas evaluaciones específicas para déficit de atención, para agresividad y también
es importante empezar a realizar otro tipo de evaluaciones y conocer la dinámica. Si existe comorbilidad o si no, también se generan diferentes tipos. Esto se los voy a compartir para que lo tengan. Sí es bien importante que puedan tener en consideración de que el trastorno posicionista desafiante realmente es algo nuevo, no tiene tanto tiempo. Entonces aún se están generando estudios de cómo está operando este trastorno posicionista desafiante y poco a poco podemos ir conociendo también cómo va evolucionando y qué otras técnicas podemos echar mano para su manejo. Bueno, aquí tenemos un poco de bibliografía, en lo cual me basé para poder hacer esta presentación y poder hacerla, más que nada compartirles un poquito acerca del trastorno posicionista desafiante. Y pues espero que el día de hoy pues hayan conocido un poquito más, que si a lo mejor identificaron a alguna persona, alguna situación que de alguna forma se haya generado en esta misma dinámica, que tenga conductas agresivas, que tenga conductas desafiantes, que sea un niño que de repente no respeta las figuras de autoridad. Bueno, también podemos ir checando a partir de todo esto cómo es que a lo mejor el niño pudiera o no estar asociado a un trastorno oposicionista desafiante. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran platicar, alguna experiencia. Estoy a sus órdenes. Javi, creo que por aquí varios tienen como algunas dudas. Diana está levantando la mano y me parece que en el chat también te dejaron algunas preguntas. Ok. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Diana. Muchas gracias. Aquí, Diana, adelante, si gustas abrir tu micrófono, con gusto te escucho. Qué perfecto. Bueno, la verdad es que bastante interesante el tema. Muy conflictuado. Como que, ay, entré en conflicto yo también, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que yo puedo descubrir, no he tenido la oportunidad de ver niños como tal, pero sí jóvenes, ¿no? Nuestros adolescentes. Yo siento que ahorita se disparó mucho en relación al encierro que estamos. Muchos de ellos están con esta parte de la ansiedad. Algunos están entrando mucho a la depresión, pero en especial más en la ansiedad, y están manifestando estos detalles, ¿no? Que tú ibas mencionando, estas características, que sí pueden dar, ¿no? El hecho de decir, híjole, creo que tengo un desafiante, y más porque lamentablemente es cierto que hay muchos papás que nos estamos enfrentando a que están siendo muy permisivos para darles la oportunidad de no generarles más conflicto, pero no nos estamos percatando que el mismo conflicto está generando más conflictos, ¿no? Por la falta de estrategias, la falta de técnicas, la falta de establecer precisamente el cómo poder ayudarlos y ayudarnos. Porque a veces, por ejemplo, yo ahorita que estoy en esta premura de que ya van a entrar a la escuela y demás, entonces los papás están con sus problemas de necesidad, de cubrir sus propias necesidades, que a veces dejan a un ladito esos pequeños problemas o situaciones que pasan a los hijos, y que cuando llegan con uno ahora sí que a este acompañamiento, pues se vuelve como un poco conflictuado tanto para el niño como o el joven o el mismo adulto, con los mismos padres, ¿no? O con el mismo entorno en que se enfrenta. Pues ahorita que mencionabas que era muy importante cómo el contexto sí está afectando, yo creo que ahorita con lo que estamos viendo a nivel mundial, pues aceleró este proceso del joven desafiante. Si ya lo éramos, y digo éramos porque yo creo que somos de las generaciones que somos muy críticos, muy analíticos, pero ahorita nuestros jóvenes que no tienen al 100% estas herramientas, pues ya no son críticos ni analíticos, son desafiantes al decirte todo no, al decir que estás incorrecto en las cosas que estamos presentando, y no te la creen. Y más como ya tienen un mundo ahora sí que en su mano de estar revisando en Google, dicen ellos en Google, ¿no? Se meten y no se percatan que a veces la información no está 100% aseverada, ¿no? Y eso hace que, obviamente, pues sea tanto el bagaje de información que también nos quite herramientas o elementos para poder trabajar de manera conjunta. La verdad es que un gran tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, creo que sí, en ese sentido, Diana, tiene razón. La dinámica actual ha sido algo que nos ha generado muchísimas situaciones donde los muchachos se vuelven desafiantes. He tenido la oportunidad de
bueno, de ver de cerca precisamente esta dinámica conforme tú lo dices, y pues es que existe una dinámica desde la forma en la cual está estructurada la sociedad actualmente y cómo son estas dinámicas, donde el niño pasa a segundo término. Las necesidades primarias se tienen que cubrir, la falta de trabajo, la angustia que se está viviendo al interior del encierro y otras condiciones han hecho precisamente que exista un abandono o que haya conflictos al interior de la familia. Ustedes no me mentirán, no me dejarán mentir, que actualmente tenemos más conflictos de parejas y tenemos pacientes que van a terapia precisamente por conflictos de pareja, algunos con hijos. Y algunos hijos, si ustedes pueden darle como una revisión a eso, si tienen hijos pequeños empiezan a presentar problemas de la conducta, empiezan a presentar ciertas situaciones que pueden llegar a generar ciertos conflictos a colación de los problemas que hay al interior de la pareja. Y en muchas ocasiones puede detonar, como no hay una atención, un establecimiento de límites y una forma adecuada de manejo, pues entonces tenemos precisamente esta situación. Es por eso que la terapia, el proceso psicoterapéutico de un niño con trastorno posicionista desafiante tiene que incluir la terapia familiar, porque ahí podemos encontrar algunos factores que pueden decirnos qué es lo que pueden detonar este proceso, número uno. Y número dos, también es el aspecto en el cual pues encontraremos puntos de refuerzo para que esta dinámica familiar mejore y que el oposicionismo desafiante no sea una situación que sea primordial, que se tenga que atacar. Se tendrá que atacar, pero podrá ser desde un sistema familiar. Muchas gracias por tu participación, Diana. Tengo aquí dos preguntitas, una de Amalia y una de Juve, que más o menos siento yo que están asociadas. Me preguntan que si esto puede llevar al trastorno disocial y posteriormente al antisocial en caso de no ser tratados. Y Juve pregunta, ¿presentar ese trastorno en la infancia conlleva posteriores alteraciones en la etapa de la juventud y de la adultez? Pues sí, efectivamente, creo que ahí estas preguntas como que se complementan. Si no existe un adecuado tratamiento, no se establecen límites adecuados, número uno. Al no establecerse límites adecuados, no existe precisamente la posibilidad de modificar la conducta, de tener algunos aspectos que puedan ayudar al desarrollo y crecimiento progresivo del menor. Y cuando llega a la juventud y a la adultez, es un adulto que está conformado desde la falta, donde no existe precisamente un proceso adecuado, puede detonar en un trastorno disocial, posteriormente también en un trastorno antisocial, donde no tiene vínculos, tiene problemas, sufre de ansiedad, sufre de estrés y en muchas ocasiones puede llevar inclusive a la estadística del suicidio. Es una situación que puede ser compleja, pero que si es atacada a tiempo y que si es diagnosticada a tiempo, se puede tratar con un profesional con un enfoque cognitivo-conductual y que te maneje terapia tanto familiar como terapia individual y terapia que ayude con estrategias y herramientas adecuadas. No sé si logré responder sus preguntas con esto, pero eso sería lo que podría manejarse desde la perspectiva familiar o que qué es lo que podría suceder si no se atiende a tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Pues bueno, pues creo que por mi parte el día de hoy sería todo. Yo les agradezco de verdad que se hayan conectado el día de hoy. Ojalá que puedan disfrutar esto. Y si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Me encuentran por lo general en la comunidad Neopraxis. Estoy ahí en el chat. Estoy también en el grupo y pues por lo general los martes me encuentro trabajando físicamente ahí en la comunidad Neopraxis. La verdad estoy muy agradecido de su participación y su asistencia y pues espero que nos podamos ver muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias por estar conectados. Javi, pues muchísimas gracias por traer este tema a la mesa, que es súper importante, y pues compartirnos toda tu experiencia. Nos encanta tenerte aquí, nos encanta poder platicar contigo todos los martes por acá, y pues muchísimas gracias a todos los que se unieron, y cualquier duda, pues ya saben que se pueden acercar a Javi. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.